Hoy nos metemos de lleno en la realidad que hay detrás del gigantesco proyecto de infraestructura global de China, la famosa Iniciativa de la Franja y la Ruta. A ver, esto se anunció por allá en 2013 y se presentó como una oportunidad increíble para conectar Asia, África y Europa. Vamos, un catalizador para el crecimiento. Sin embargo, para muchas naciones, la historia que se cuenta hoy es muy diferente. Una de crisis financiera. Bueno, arrancamos nuestra cuenta regresiva en el número 5. Y aquí tenemos a Djibouti, un centro logístico pequeño pero súper estratégico en el Cuerno de África. La cadena de eventos aquí es clarísima. Djibouti se endeudó hasta el cuello para expandir su puerto y su ferrocarril, pero el comercio no creció como esperaban. Los proyectos simplemente no eran rentables. El resultado, China no solo afianzó su influencia económica, sino que además instaló allí su primera base militar en el extranjero. O sea, la dependencia económica se convirtió directamente en dependencia de seguridad. Y aquí está la clave de todo. El costo real para Djibouti no fue solo de dinero, fue la pérdida de su capacidad para tomar sus propias decisiones en el escenario mundial, mientras veía cómo sus servicios públicos se iban achicando para poder pagar esas deudas a largo plazo. Vámonos ahora al número 4 para ver qué pasó en Laos, una nación sin salida al mar en el sudeste asiático, que se embarcó en un proyecto súper ambicioso, un tren de alta velocidad. Este es un ejemplo perfecto de lo que pasa cuando el dinero se acaba. El costo del tren era mucho, pero mucho más grande que toda la economía de Laos. Y como no generaba suficientes ingresos para pagar la deuda, ¿cuál fue la solución? Entregar el control de recursos clave, como sus minas y su red eléctrica, a empresas chinas. En pocas palabras, el tren se construyó, sí, pero ¿a qué costo? A costa de que Laos perdiera el control sobre sus propios recursos naturales y sus herramientas económicas. La soberanía financiera del país quedó, pues, en jaque. Y en el puesto número 3 tenemos a la paradisíaca nación de las Maldivas, un lugar que, como sabemos, depende casi por completo del turismo. Aquí lo que vemos es cómo una apuesta de todo o nada en una sola industria puede salir terriblemente mal. Maldivas invirtió en puentes y aeropuertos a una escala que su economía simplemente no podía aguantar. ¿Qué pasó? La inestabilidad política y luego la pandemia golpearon al turismo. Los ingresos se esfumaron, pero la deuda, esa sí que se quedó. Y se convirtió en un alma política. Es que la deuda se volvió un tema tan central que la política interna empezó a girar en torno a si el país debía aliarse con China o con la India, su rival en la región. Y esto, claro, solo sirvió para desestabilizar a toda la nación. Nos acercamos al final y en el número 2 tenemos a Pakistán, que es una pieza central del corredor económico China-Pakistán, el famoso CPEC, y que ha sido socio estratégico de China por mucho tiempo. Lo que pasó aquí es casi una trampa de manual. El plan era lanzar este corredor económico gigante para solucionar la crisis energética de Pakistán. Para eso se construyeron centrales de carbón, lo que de inmediato creó una nueva dependencia, la del combustible importado. Encima, el gobierno tuvo que asumir costos fijos por la energía, se usara o no, lo que disparó el déficit nacional. El resultado final, en lugar de independencia energética, el país terminó con una dependencia crónica de los rescates del FMI. Al final del día, estos proyectos que se suponía iban a levantar la economía de Pakistán se convirtieron en un ancla pesadísima que hundió al país en un círculo vicioso de déficits y rescates del Fondo Monetario Internacional. Y llegamos al número 1, el caso que, lamentablemente, se ha convertido en el símbolo más trágico de la crisis de deuda de la Franja y la Ruta, Sri Lanka. Este es el ejemplo más brutal de una reacción en cadena. Todo empezó con el puerto de Hambantota, un proyecto impulsado por política que casi no generaba dinero. Como no podían pagar, el gobierno se lo arrendó a una empresa china por 99 años. Pero eso fue solo el comienzo. Ese problema desató un colapso total de las reservas de divisas del país. Y la destrucción aquí fue absoluta. No estamos hablando solo de números en un papel. Significó gasolineras vacías, escasez de alimentos y medicinas, y al final, una revolución política que tumbó al gobierno en 2022. Después de ver estos 5 casos, uno tras otro, la pregunta es obvia, ¿no? ¿Esto es pura coincidencia o hay algún tipo de patrón, una fórmula que se repite?
Pues parece que sí. El análisis identifica este modelo como una receta para la crisis en 6 pasos. Ahora, ¿por qué los países aceptan estos tratos? Generalmente es una mezcla de cosas: una necesidad urgente de infraestructura, pocas alternativas de financiamiento y a veces una planificación que le da más peso al impacto político inmediato que a la viabilidad económica a largo plazo. El resultado final, como ya vimos, es casi siempre el mismo. Y este modelo se alimenta de varios factores clave. Los proyectos se eligen más por razones políticas que por su rentabilidad. Las empresas chinas se quedan con la mayoría de los contratos. Y un punto crucial: las deudas se tienen que pagar en moneda extranjera, lo que pone una presión inmensa sobre economías que no tienen muchas reservas. Entonces, cuando se habla de destrucción en todo este asunto, es muy importante entender a qué nos referimos. No es que los edificios o las carreteras se hayan caído. La infraestructura está ahí, se puede ver, se puede tocar. No. El daño de verdad, la verdadera destrucción, va a los cimientos de un Estado. Es la destrucción de la estabilidad financiera, la pérdida de control sobre los propios recursos económicos, el desgaste de la legitimidad del gobierno y, al final, la capacidad de una nación para tomar sus propias decisiones, las que le convienen a su gente. Al final de cuentas, la lección clave aquí no es solo señalar a un país. Es una lección fundamental de economía y de política internacional, sobre lo crítico que es tener transparencia en los contratos, hacer un análisis de riesgo riguroso y planificar de forma realista antes de meterse en megaproyectos financiados con capital extranjero. Y todo esto nos deja con una pregunta flotando en el aire, una pregunta fundamental sobre el verdadero costo del progreso en el siglo XXI. La promesa de desarrollo es muy tentadora, pero si el precio a pagar es la soberanía y la estabilidad de una nación, es una pregunta que todos deberíamos hacernos.